Gracias. Doctor, antes de iniciar con su presentación, por favor, platíquenos un poco más acerca de su investigación, acerca de su trabajo en Sinvestav. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me hicieron favor de mencionar, soy el doctor Mauricio Ortega López. Trabajo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Sinvestav Ciudad de México, en particular en la sección de electrónica del estado sólido. Sí, entonces, en la institución nosotros podemos pertenecer a dos programas doctorales, dos programas de posgrado. Yo estoy en los que yo estoy, son dos, ambos de la institución, en el posgrado de Ingeniería Eléctrica y también en el posgrado de Nanociencias y Nanotecnología de la misma institución. Entonces, eso ha enriquecido mi trabajo. Mi área de interés es síntesis de nanomateriales y su aplicación principalmente a la fabricación de celdas solares y dispositivos termoeléctricos. Eso es lo que hago actualmente, aunque esto que les voy a platicar pues está relacionado un tanto a óxido de grafeno y un fenómeno que ocurre y que es muy interesante en la nanotecnología, que es, la formación de estructuras estables, por un lado, y por el otro, pues, quisiera yo platicarles un poco también acerca del agua, de lo que hago sobre autoensamblaje de materiales, que ese no va a ser el principal tema, pero también son cosas a las que yo me dedico. Quiero agradecer, antes de empezar, quiero agradecer la invitación a esta conferencia, a la doctora Cecia y al doctor Felipe. Les agradezco mucho la invitación. ¿Empiezo entonces? Sí, doctor, por favor, adelante. Bueno, entonces mi plática es sobre el crecimiento de nanoestructuras en la interfaz de óxido de grafeno y una lámina de cobre. Este trabajo, como ustedes leyeron en mi abstract, el abstract que envié, pues es un trabajo que surgió un tanto fortuitamente, por lo que les voy a comentar enseguida. Sí, pues, realmente nuestro interés no era hacer ese tipo de estructuras. Nuestro interés es, como les voy a mencionar en esta plática, muy brevemente, a qué me dedico y por qué surgió este tema. Sí, que nos ha llevado a otra línea de investigación que se refiere a la síntesis de nanopartículas en superficies sólidas. Bien, dado eso, entonces te voy a empezar por una breve información. Sí, es realmente breve, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sí, preparamos el óxido de grafeno a través como todos casi lo preparan. Ustedes acaban de ver una plática en donde también utilizaron el método modificado de Homer para preparar el óxido de grafeno. Entonces, este método pues, realmente produce un material de especiales propiedades físico-químicas. Es maravilloso este material y desafortunadamente el método modificado de Homer pues es un método muy contaminante, ¿no? Porque comienza con una fuerte oxidación, paso de oxidación para abrir las láminas del grafito. El grafito se usa como material básico para generar el óxido de grafeno. Sí, entonces la ataca, lo oxida fuertemente, debilita un poco las láminas, la interacción entre láminas del óxido de grafeno, y entonces después de eso, después de ese paso rápido de ese paso de oxidación tan intenso, si uno lo somete a un proceso de ultrasonido para exfoliar, ¿sí?
Desafortunadamente también el material, el material que uno procesa no se exfolia totalmente, y entonces uno hay que hacer una selección de tamaños y todo eso. Entonces el siguiente paso, el 3 que menciono ya, como el óxido de grafeno fue propuesto como un material eh, para, para obtener grafeno, pues entonces después uno lleva a cabo un proceso de reducción, que bien, bueno, en mi caso puede ser reducción térmica, que es de lo que les voy a hablar, o reducción química, que también hemos estado probando. Bien, entonces, pues una vez que tenemos el óxido de grafeno, que hay que limpiarlo y uno queda con dispersiones como las que ven, con este es una dispersión de hojas de óxido de grafeno dispersadas en agua. Uno las puede, para utilizarlas, a veces uno tiene que desecar el material, y entonces uno obtiene un material como el que ven a la derecha, sí, en ese vial. Pues, una de las cosas que uno aquí puede notar enseguida es la tendencia que tiene este material a formar láminas. Sí, enseguida que uno que lo saca de la solución, este material tiende a autoensamblarse nuevamente para recuperar la forma original que tenía cuando provino del grafito. Bien, entonces, aquí hay algo de caracterización que hemos hecho. Sí, es parte del trabajo que también hicimos alguna vez, porque lo necesitábamos caracterizar. Y entonces, nosotros después de eso pasamos a otra aplicación que le damos al óxido de grafeno, a través de la dispersión, de una dispersión como la que vieron, uno puede desestabilizarla de alguna manera. Nosotros la desestabilizamos con algunas partículas, nanopartículas, para obtener nanocompósitos, ¿sí? Donde el soporte es grafeno. En esa, por ejemplo, nosotros desestabilizamos la solución con las mismas partículas que no se alcanzaron a exfoliar totalmente, ¿verdad? Que a fin de cuentas es óxido de grafito que se obtiene también del método Homer, como una parte del método Homer. ¿Sí? Entonces, en cuanto a, ya entrando en batería, este trabajo que les voy a presentar surgió, les decía yo, fortuitamente cuando estábamos experimentando con la desoxidación del óxido de grafeno por métodos térmicos. Entonces, lo que hicimos fue preparar una muestra a partir de una dispersión que concentramos mediante un rotovapor, un evaporador rotatorio, para obtener una dispersión más concentrada. Que vean, primero la izquierda es como la que les mostré anteriormente, como la que saldría del método Homer, y después uno la concentra a través de evaporando solvente, ¿sí? Entonces, después de eso, limpiamos el substrato, que fue una lámina de cobre, y mediante un goteo, ¿verdad? Lo depositamos sobre la lámina. Entonces la secamos a 80 grados, sí, para obtener un polvo depositado sobre eso. Eso es lo que se ve en la parte inferior derecha. Y después un ejemplo de lo que sería un tratamiento térmico a mayor temperatura, pues es el que se ve en la lámina de la izquierda. Sí, ya el material se empieza a desprender y entonces ya uno tiene que manejarlo con más cuidado. Bueno, ya una vez que preparó uno las muestras, entonces obtuvimos los siguientes resultados, ¿sí? Una de las cosas que era nuestro principal propósito era reducir al GO. Entonces, pues sí se logró, ¿no? Porque ese es un método, la reducción térmica es un método probado que sirve o sea que sí es útil para la reducción del GO. Entonces, los espectros Raman que ven aquí, ustedes nos indican que cada vez a medida de que aumenta la temperatura, que es, como ven ustedes, aumenta desde el inciso al F, pues el grado de desoxidación aumenta con la temperatura.
dado que nosotros preparamos las muestras a un tiempo constante de 1 hora, entonces por eso estoy afirmando eso. Sí, entonces una cosa que nos sorprendió a nosotros, y de aquí se derivó de los que voy a platicarles, es, aquí nosotros vemos los espectros de difracción de rayos X, que es la técnica más, que es más, está más a la mano. Entonces nosotros vemos en el inciso A, nosotros tenemos el GO, el óxido de grafeno sin ningún tratamiento, simplemente un polvo, ¿sí? Y ahí tenemos es un material policristalino, ¿verdad? Que tiene una banda muy cerca de 10 grados, de 2 igual a 10 grados. Una de las cosas que una vez que uno lo desoxida, entonces ese pico comienza a recorrerse, alcanzando una posición muy cercana a 2 θ igual a 25, que es la posición del pico del grafito, ¿no? Él va a tender a hacer eso. Entonces, una cosa que nos sorprendió, les comentaba, era que empezamos a ver en algunas muestras que empezamos a ver difracciones correspondientes al cobre metálico y al óxido de cobre. Entonces, nosotros no nos esperábamos eso. Y pues, entonces empezamos a estudiar este producto. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos el sustrato, y una de las cosas que es que a mí me sorprendió realmente, ustedes pueden ver en el inciso A, en la línea superior, las figuras superiores, pueden ver, realmente es el mismo sustrato A y A superior y A inferior, es el mismo sustrato, pero con diferente magnificación, ¿sí? Ese es el substrato desnudo, después de que ha sido, limpiado, según les indiqué, una vez que ha sido lavado con una mezcla de solventes orgánicos. Nosotros podemos ver allí que ya hay una especie de gránulos, ¿verdad? O sea que aparentan ser partículas pequeñas allí sobre la superficie de la lámina, ¿sí? Cuando nosotros le hicimos análisis químico a esa lámina, vimos que tenía pues algo de carbono, que viene probablemente del medio ambiente, óxido como se esperaba, sí, porque cualquier superficie metálica se oxida fácilmente, ¿sí? Pero en la parte superior, en la figura B, ahí podemos ver las hojas de óxido de grafeno una vez que el tratamiento térmico se llevó a cabo. Una vez que hicimos eso, que levantamos esa capa de óxido de grafeno, que es una especie de lámina. Entonces, en la parte que estaba en contacto con la lámina, encontramos esta morfología que ven en el inciso B, en el inciso B, pero de las figuras en la parte inferior, ¿sí? Entonces ustedes ven que allí ya empieza a haber otro tipo de morfología, pero les hago hincapié en que corresponde a la superficie del óxido de grafeno que estaba en contacto con la laminilla. Sí, entonces esta es la morfología. Entonces, cuando se hizo difracción de electrones en alguna partícula de esas, se vio que era óxido de cobre, que realmente estaba bien cristalizado, y solamente el proceso fue solamente a 80 grados. Pero de hecho ahora hay reportes en los que se han observado la formación de nanopartículas sobre superficies, sí, a temperatura ambiente, ¿no? Entonces pero eso no lo sabía cuando empezamos ese trabajo. Entonces empezamos a llevar a cabo los tratamientos térmicos. Nosotros empezamos a ver cómo empezaba a cambiar la morfología de las capas de lo que recogíamos el óxido de grafeno una vez que llevábamos a cabo el tratamiento. Lo que hacíamos era desprender el producto, y entonces lo analizábamos sea por SEM o por TEM cuando era necesario. Entonces aquí nosotros vemos lo que obtuvimos cuando los procesos ya se llevaron a cabo a 200 grados. Sí, el otro fue a 80 grados para preparar el sustrato. Aquí estamos haciendo los procesos de desoxidación.
Vemos a 200 grados cuál es la morfología. Esas cositas blancas que se ven ahí son las partículas que se forman. Sí, tenemos 200, 400 y la de 600 no la incluimos porque se parecía mucho a la de 800. Que ustedes pueden ver, parece tener menos cantidad de material, o sea, menos cantidad de puntos blancos, que significaría la presencia de nanopartículas de alguna fase, y bueno, nanopartículas, incluso micropartículas de alguna fase de óxido de cobre o de óxido de cobre. Entonces, en la última figura de la parte inferior, del inciso B, vemos la muestra que se llevó a cabo, que se recoció a 1000 grados. Entonces, pues, para determinar, para corroborar que realmente la fase que habíamos determinado por rayos X corresponde a eso, también se hizo difracción de electrones. Aquí vemos una muestra a 400 grados y a 600, y vemos los espectros de difracción de electrones, donde están en unos insertos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte, en la figura superior, en el arreglo de imágenes superior, pues vemos que hay una nanopartícula que es un TEM de alta resolución, y vemos el análisis de la separación de planos, ¿verdad? Entonces, eso vemos que de esa manera identificamos que en un cierto intervalo de temperaturas se desarrolla una fase de óxido de cobre y en la otra una de cobre puro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen es inferior, la última, el inciso D, entonces ya se ve que hay unas ciertas partículas que están desarrollando ciertas figuras geométricas, que uno les llama facetas, ¿sí? Entonces, aquí vemos otra vez, ¿verdad? Una imagen 800 grados. Vemos que ya la fase, pues no es óxido de cobre. Y nosotros la asignamos, o sea, así como nos indicó la difracción de rayos X, pues eso, aunque no es tan evidente, que la separación entre planos corresponda al cobre 111, que cristaliza en la FCC cúbica, ¿sí? Bueno, eso es. Sí, y entonces eso es lo que encontramos. Allí de esa manera también corroboramos la presencia de las fases en las corazas, ¿no? de las nanopartículas, que a fin de cuentas no se logra ver, pero aquí, por ejemplo, en la figura A de este arreglo de figuras, en el inserto, en el insert, ese de 2.4 que ven ustedes allí, trata de ver la separación entre las diferentes hojas de grafeno que están cubriendo las partículas en este caso de cobre. En 1000 grados, entonces, ya es un poco, pues ya es un poco más evidente, aunque ven ustedes las nanoestructuras que se desarrollan, ¿sí? Aquí las facetas ya están más, de las nanopartículas, están más desarrolladas. Estas diferentes formas geométricas que ven allí se le conocen como facetas, y a las nanoestructuras o a las microestructuras así formadas se les conocen como formas de equilibrio o formas de Wolf, porque él fue el que desarrolló una teoría para determinar este tipo de geometrías, ¿verdad? Entonces, nosotros obtuvimos eso, sí, y luego tratamos aquí no veo bien espero que sí, bueno, pasé la otra, pero en el primer arreglo de figuras C y D se repiten realmente las anteriores, sí, es decir, las B y C de las figuras anteriores. ¿Sí? Y es que en la siguiente figura, pues se tuvo que hacer difracción de electrones en alta resolución para corroborar que a 1000 grados también se tiene la fase de cobre. Entonces aquí se ve más claramente que estas partículas están cubiertas por óxido de grafeno, que ustedes ven que están separadas
2.4 Armstrongs. Aquí se ve que también que unas especies de rodillos o pues de estructuras en formas cilíndricas pero torcidas están surgiendo de algunas facetas de la partícula. ¿Sí? Aquí hicimos un análisis por EDAX, ¿verdad? Un análisis, un scanning lineal para determinar la composición y lo que se esperaba, ¿verdad? Hay oxígeno, porque tenemos óxido de grafeno. Hay también cobre, ¿sí? El rojo. Y también hay carbono. ¿Sí? Entonces también hicieron un mismo análisis sobre la forma, la composición de los cilindros deformados, y se ve que también están compuestas con los mismos elementos. Una de las cosas que aquí no traigo una figura, pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue que esas partículas, estas figuras geométricas en forma de cilindro deformadas, tuvieran incrustaciones también de cobre. O sea, si ustedes pueden ver cómo están aquí desarrollándose, sí, en la figura. Wow. Ajá. En la figura C de las que les estoy mostrando, ¿sí? Es que también tuvieran partículas de cobre, ¿sí? No sabemos, pues realmente no sabemos por qué esa es la composición de estas nanoestructuras, ¿sí? Entonces, después hicimos una simulación con un software que hay gratis en internet, pero una de las cosas que aquí nos dimos cuenta es que nosotros tenemos la nanopartícula, la micropartícula en el lado izquierdo, con sus especies de manos, ¿sí? Y acá tenemos la simulación. Pero bueno, la teoría dice que facetas con índices de Miller grandes no pueden estar presentes. Aquí tenemos la 5 o 3,0. ¿Sí? Entonces, bueno, a reserva se hizo eso, pero a reserva de que el análisis haya estado bien hecho. ¿Sí? Entonces, nosotros obtuvimos esto, y luego la pregunta era, pues, ¿cómo explicarlo, no? ¿Sí? ¿Cómo explicar la formación de estas estructuras? Que, bueno, pueden ser interesantes, ¿verdad? Pero no era nuestro propósito obtener este tipo de nanocompuestos que podrían tener alguna utilidad posterior. Entonces, lo que después, para explicarlo, entonces, hicimos los siguientes, la siguiente hipótesis. Sí, para explicar esto. Miren, hay un fenómeno en estado sólido cuando uno estudia los fenómenos térmicos, sobre todo el proceso de fundido de materiales. Hay un fenómeno que se llama, ¿verdad? Melting es bueno, lo voy a llamar el premelting, ¿no? ¿Sí? O sea, el prefundido, ¿sí? Entonces, ese fenómeno se observa siempre. ¿Qué es este prefundido? El fenómeno de prefundido, efecto de prefundido. Sí, se refiere a que todos los sólidos, cuando son sometidos a un proceso térmico, siempre donde resienten los efectos primordialmente es en su superficie. Y ahí se empieza a formar un fundido a temperaturas muy por debajo de la temperatura reportada la temperatura de fusión reportada para un sólido. Para el cobre es de 1085 grados centígrados. Entonces, explicar por qué podrían formarse esas estructuras y las nanopartículas,
pues uno podría tomar dos caminos, ¿verdad? Irse hacia la micrografía que nos mostraba cómo era la microestructura de la superficie después de que fue sometida a una limpieza, o bien irse un poco a considerar los efectos, argumentar que podría haber un efecto de prefundido, ¿sí? Entonces, consultando la literatura, vimos que realmente, ¿verdad? Se ha observado la fusión de nanopartículas, sí, a temperaturas tan bajas como 60 grados, 100 y todo eso, ¿sí? Si nosotros vemos entonces la morfología de la superficie, pues de allí nosotros nos agarramos, digamos, porque argumentamos que dado que la morfología de la superficie presentaba nanopartículas de diferentes tamaños, que las más pequeñas podían llegarse a fundir, y entonces de esa manera empezar a inducir, ¿verdad?, el cambio de fase de sólido a líquido a más baja temperatura. ¿Sí? Es decir, dado que las partículas se transforman, se funden a baja temperatura, eso podría empezar a ser, digamos, una semilla para el cambio de fase, para que el cambio de fase, es decir, el prefundido, se extendiera sobre la superficie. Entonces, eso implicaba dos cosas, ¿sí? Porque de la teoría de la nucleación, pues yo tengo la teoría de, es la que se conoce como nucleación homogénea y la otra heterogénea. Aquí no podría ser homogénea porque en la homogénea no intervienen ni superficies ni nada, sino simplemente, ¿verdad?, interviene la pura termodinámica de la solución, la cual va a cambiar de fase. ¿Sí? Entonces aquí claramente la nucleación era heterogénea. Entonces de ahí eso lo tomamos como base para proponer que la superficie realmente se prefundió a 80 grados, y porque también se sabe, ¿verdad?, que el óxido de grafeno es muy buen absorbedor de la parte infrarroja del espectro. Entonces, de eso lo argumentamos y de allí nos tomamos. Entonces, después de eso, pues argumentamos que era la nucleación heterogénea la dominante como se esperaba. Esta no es con la participación del GO. Sí, realmente el GO es muy importante en el crecimiento de ese tipo de estructuras. Sí, y argumentamos que también debido a que hay efectos cristalinos en la superficie, pues eso realmente cuando uno hace crecimiento de cristales, uno sabe, ¿verdad?, que estos defectos promueven, ¿verdad?, nucleación y crecimiento. Entonces eso dijimos acerca de por qué aparecían las diferentes estructuras, y luego nos pasamos con el problema de la fase predominante. ¿Por qué a cierta temperatura predominaba la fase de óxido de cobre cúbico también? Sí, y después la fase predominante era la de cobre. Entonces, se sabe también, ¿verdad?, que el GO, las hojas de GO, también se descomponen térmicamente, y que la temperatura de descomposición depende muy fuertemente de la temperatura del tratamiento térmico. Entonces nosotros argumentamos, ¿verdad?, que era probable que entre 800 y 1000 grados, la fase, o sea, la descomposición siguiera, produjera CO o CO2, y entonces se llevara a cabo una reacción como la que estamos proponiendo a eso. ¿Sí? Entonces, es decir, es algo como lo que se ve en metalurgia, ¿no? Los óxidos de metálicos son reducidos inyectando compuestos oxigenados de carbono. ¿Sí? Entonces, para explicar la formación de los rodillos deformados, pues ya era más difícil porque pero lo que nosotros supusimos fue que dado que a esas temperaturas, sobre todo a 1000 grados, estas especies interactúan con las superficies del
de la nanopartícula. Entonces es probable que allí se haya descompuesto el CO o el CO2, y entonces que las especies de de carbono activo hayan sido, hubieran estado en una cantidad suficiente para alcanzar su supersaturación allí en la superficie donde están creciendo estos rodillos, y entonces nuclear, y entonces empezar el crecimiento. Pero les decía yo, de acuerdo con la composición que vimos y que tenía nanopartículas de cobre embebidas, pues eso queda abierto todavía para la descomposición, para ver, ¿no? Sí. Entonces, los artículos base que tomé, en el cual estoy reportando, son estos dos que ven ustedes arriba, ¿sí? Y los que están abajo. Es todo, gracias por su atención, nuevamente. Y no sé si me tardé muy poco y hay tiempo para preguntas. Gracias, doctor. Gracias, doctor Mauricio. Bien, tenemos tiempo para una pregunta. Ya ven que por nuestros problemas de conexión y de presentación. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Preguntas. Bien. No hay preguntas, doctor Mauricio, pero agradecemos mucho su participación. Un tema muy interesante, sobre todo por los nuevos hallazgos acerca de este material que sin duda van a contribuir al entendimiento, ¿verdad?, de algunas características y propiedades de este compuesto. Sí, y bueno, yo únicamente me queda por reiterarle el agradecimiento a usted, doctora, y al doctor Felipe por su invitación. Muchas gracias y que pase una buena tarde. Al contrario, doctor, gracias por aceptar. Esperamos que nos siga participando en este evento. Ojalá la próxima vez sea presencial y ya podamos vernos. Sí, muchas gracias, doctora. Le agradezco. Gracias, doctor Mauricio. Bien, pues con la presentación del doctor Mauricio terminamos esta sección y de acuerdo a nuestro programa es tiempo para la comida. Vamos a salir, bueno, los que deseen salir o si no, esperar en la sesión. Nos vemos a las 3 de la tarde para continuar con otras 3 conferencias que tenemos y después de esas conferencias estaremos iniciando con la mesa panel. Los invitamos a visitar la sección de póster. Recuerden, está en Twitter con el hashtag EMDA3 o hashtag EMDA3 póster y hashtag EMDA3 pósters. También tenemos algunos expositores, ¿verdad? Algunos de nuestros proveedores que están en el hashtag EMDA3 expositores. Pues muchas gracias, no nos despedimos, nos vemos en una hora. Que tengan buen provecho. Gracias, hasta luego. Gracias, igualmente.